Buenas tardes y bienvenidos. La verdad es que voy a empezar dándoles la enhorabuena, porque yo creo que en los 23 años que llevamos aquí, o 22 y pico, nunca se había llenado la sala tan pronto. Y además que se ha llenado. Otras veces pues se llena, pero no con tanta puntualidad, pero hoy es que no habéis sido puntuales, habéis venido 20 minutos antes y eso ya os ha creado aquí una, no digo una tensión, porque da gusto ver cómo, pues bueno, cómo vamos llamando la atención y se va creando una costumbre de venir aquí, de venir a aprender, a disfrutar. Y hoy tenemos garantía de que vamos a disfrutar en la charla de hoy. Hoy nos acompaña Ana Pilar Zaldívar, muy conocida para algunos de ustedes, pero no tan conocida como debería. Luego me pegará la bronca por decir que digo demasiadas cosas, pero seguro que me quedo corta. Ana Pilar es profesora superior de piano, música de cámara y solfeo. Ella es la directora de los centros Santa María, que tienen pues, el primer conservatorio privado de Aragón y segundo de España. Eh, es, Contiene también, no sé cómo explicarlo bien, la Escuela de Música Registrada Santa María y el Centro de Música Moderno Santa María. Es decir, uno va a su escuela y tienes allí un abanico de, hoy llamaríamos productos, que poder elegir en distintas modalidades pues, para poder abarcar, yo creo que ya no solo todos los gustos, sino todas las aficiones y sobre todo contemplar las distintas etapas del que empieza a estudiar, del que continúa o de aquel que no le puede dedicar tanto tiempo, pero le gusta la música y pues se acomodan, se amoldan a esa capacidad que se tiene de estudio para poder continuar los estudios y no colgarlos pues, por un exceso de rigidez como pasaba pues, hace unos cuantos años. Y ha sido ponente en congresos de educación de juventudes musicales, el ISME, que es el International Society for Music Education. Es decir, tiene una trayectoria internacional. Dirigió el proyecto Necesidades de la Enseñanza de Música No Reglada, subvencionado por el Instituto Nacional de Empleo y la Fundación para la Formación Continua del Fondo Social Europeo. Coordinó las acciones formativas realizadas por la Escuela Santa María como centro homologado de formación para el Instituto Aragonés de Empleo en la especialidad de luthier y autoempleo de mujeres en la música. O sea que para alguna otra charla que hablemos de mujeres ya sabemos con quién contar. Ha realizado informes técnicos para el Ministerio de Educación y Cultura y diversos gobiernos autónomos y ha formado parte de la Mesa Técnico-Consultiva de Enseñanzas Musicales del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón y ha sido miembro del Consejo Aragonés de Enseñanzas Artísticas. Es decir, aparte de esa vocación y sensibilidad hacia la música que lo ha convertido en su carrera, tiene pues, un background de gestión y pedagógico y docente, educativo, en fin, con todo lo que hay que lidiar hoy en día, con planes de estudio, etcétera, que bueno, quedaría para una tesis doctoral que no la ha hecho porque no ha querido, pero por méritos que no sea. Es presidenta de la Asociación de Escuelas y Centros de Música de Aragón, AECEMA, y presidenta de la Fundación Jesús Ricardo Zaldívar Gracia. Además, autora de libros y artículos sobre medicina y música y didáctica musical. Coordinó la guía de la edición didáctica del Himno de Aragón, publicada en el año 2007 por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, y es colaboradora en la sección de enseñanzas musicales de la revista Melómano, fue desde 2004 a 2022. Es además, y aquí pues al menos esto te lo han reconocido, académica correspondiente de la Real y Noble Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza. Es decir, hoy nos acompaña una persona, toda una autoridad en el mundo de la música. Quiero aprovechar que estoy aquí, cara al público, para, aunque lo hice en privado, pero esto merece decirlo en público, el pasado enero la Sociedad Filarmónica de Zaragoza concedió su Premio Filarmónica 2023 a los Centros de Música Santa María, que como he comentado dirige nuestra conferenciante, como reconocimiento a la labor formativa desarrollada durante los ya 50 años de educación musical que lleva la Escuela de Santa María. Quiero aprovechar, por lo tanto, para daros la enhorabuena, porque es un auténtico lujo, además, que nos acompañes hoy aquí en este encuentro de hoy. ¿De qué nos va a hablar hoy?
Pues hoy ella dice en el resumen que hemos puesto que vamos a degustar, vamos a tener aquí una cata musical y vamos a ver cómo se puede apreciar la música y cómo derribar también pues alguno de los mitos, ¿no?, que se ponen de dificultad de estudio de la música. No sé si hay algún matemático en la sala. Químico sí que veo alguno, pero temas abstractos suelen hablar de matemáticos y como una carrera difícil y ardua. Pues bueno, la carrera musical no se queda atrás, por la complejidad, por la abstracción, a pesar de que luego pues, se pueda escuchar una melodía, pero el lenguaje no es un lenguaje fácil y al alcance de todos y hay que ir aprendiendo poquito a poquito. Y en eso, desde luego, doy fe por la proximidad, porque he tenido la suerte de que mis hijos estudiaran en el piano, en el Centro de Música Santa María. La capacidad que tienen de enganchar al pequeño y de que se ilusione y que, bueno, e ir adaptándose, pues es algo que no es fácil de encontrar y menos si se mantiene ese rigor que hay que tener en el estudio, pero sobre todo esa sensibilidad que cuando dicen, es que está zapateando, es que en vez de tocar las teclas parece que se quiere cargar el piano. Eso en Santa María no lo verán nunca, porque les transmiten desde pequeñitos esa sensibilidad del sonido que tiene que llegar al alma. Y ya con esto os dejo con ella, con Ana Pilar, porque la hemos oído, hemos venido a escucharla a ella, decirles porque nos ven tres en la mesa. Pues bueno, que sepan que yo estoy invitada aquí porque ella es muy amiga, pero nos acompaña Juanjo Ortega, que entre otras cosas pues es uno de los organizadores del ciclo Encuentros con la Ciencia, pero va a estar aquí de ayuda técnica pues, para que intentemos que el sonido, la palabra y la imagen pues vaya como se merece para la conferenciante que tenemos hoy. Y ya, todo para ti, Ana. Adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Después de esta presentación tan abrumadora, yo no sé qué decirles ya. Se han creado unas expectativas que es muy difícil cumplir, así que espero que son muy buenos porque han llegado muy puntuales. Espero que no se vayan también con tanta rapidez y que al menos acaben la conferencia, aunque no hagan preguntas. Así que por favor, que se queden un poquito. Realmente, pues eso, yo lo que estoy es todo lo contrario, muy agradecida al cariño que me tiene esta querida familia de Anabel y de Juanjo, a los que pues, ya se nota que nos queremos mucho, así que no que tenemos que ocultarlo, no hay ningún problema en demostrarlo. Y como digo, pues eso, la verdad es que les tengo una gran admiración por su trabajo en la facultad. Ya saben que siempre, otras veces que he estado en público, he hablado siempre maravillas de ella. Y he considerado que es un lujo lo que tenemos en Zaragoza con ella y ojalá se aprovechase más. La verdad es que sí, lo mismo con Juanjo, así que... Y es un lujo también estos encuentros con la ciencia, porque yo creo que todavía tendrían que valorarse muchísimo más estos ciclos, este ciclo que hace la universidad y que hace el Corte Inglés también, colaborando. Y la verdad es que yo creo que es algo muy importante y sobre todo que ya sea la segunda vez que está presente la música. Porque yo creo que siempre cuando se habla de ciencia, la mayor parte de la gente considera que no debía entrar la música, sino que debería entrar si se hablase de arte. Pero al hablar de ciencia parece que siempre es raro. La otra vez entró con un tema de educación y bueno, pues parecía que eso podría ser más normal, ¿vale? Pero esta vez hablamos de disfrute, hablamos de placer, de una cosa muy diferente. Entonces todavía más mérito por meter también en ese apartado científico este otro apartado también del disfrute y del placer. Para mí ha sido una delicia pensarlo, prepararlo, porque como todo lo que se hace que te invitan con cariño, pues te encanta y además también aprendes muchas cosas que tú tampoco pensabas que llevabas en la cabeza o no. Y la verdad es que siempre se aprende y sobre todo pues eso, cuando quieres estar a la altura de la organización y de los invitados del resto. En esta presentación, como decía muy bien Anabel, al resumen, queríamos transmitir la idea de una pequeña cata, a lo que siento que se van a quedar con ganas porque, claro, no tenemos ni vino ni jamón, que es lo que cuando uno tiene en una cata. Tenemos también poquita música porque vamos a hablar más que a escuchar música, pero bueno, en cualquier caso, el símil queríamos que se hiciese para la idea de cuando nosotros vamos a una cata. Vamos siempre con una serie de prejuicios, a ver qué es lo que me van a poner, a ver cómo voy a estar, a ver un poco. Y yo creo que a veces en la música, para disfrutar de la música, desgraciadamente tenemos también esos pequeños prejuicios. Entonces yo puse ese símil un poco con esa idea de transmitir que perdiésemos el miedo a disfrutar con la música. Y también la idea de intentar también decir algunas cosas que a mí me han resultado interesantes a lo largo de mi carrera como profesional y como profesora, pero que viendo las personalidades que nos acompañan hoy en el público, yo creo que podríamos
a hacer una mesa redonda y empezar a intervenir todos, porque realmente es que veo unas caras maravillosas y unas personalidades, como digo, que podrían intervenir a la misma altura que yo, no, muchísimo más. Así que, por favor, seré breve para que luego en el debate puedan estar y estar todos participando. Y como digo, pues bueno, vamos a empezar. Yo lo primero que he planteado es cómo podemos disfrutar con la música. Y he planteado dos vías. Una vía es escuchar y otra vía es interpretar. La vía de escuchar es una vía que estaría más vinculada, podríamos decir, a la educación, y la vía de la interpretación estaría más vinculada a la formación, entendiendo un poco como que la educación es una adquisición de conocimientos y que la formación sería una adquisición de habilidades. Lo podríamos un poco entender en ese aspecto. Lo digo también porque, claro, si por ejemplo hablamos ahora de disfrutar con la música interpretando, pues muchos de los que están ustedes aquí dirían, pues nosotros no vamos a poder disfrutar interpretando porque no tocamos un instrumento. Ese es uno de los mitos que también hay que quitar, porque cuando uno no solo se disfruta interpretando, se disfruta también escuchando. Y los músicos, incluso, si me lo permiten, les diría que deberíamos escuchar más música, los propios músicos, porque a veces cuando interpretamos oímos solamente la música que interpretamos o una parte de la música, y a veces necesitaríamos escuchar más música. Así que no se sientan mal. Muchos beneficios de la música están en las dos, en escuchar y en interpretar. También la gente asocia siempre, asociamos en general a que la interpretación de la música, el estudio de la música nos da una serie de beneficios de inteligencia emocional, de desarrollo cognitivo, de control corporal, pero escuchar también nos da esos mismos beneficios. Ya saben que hay estudios neurológicos que han mostrado que cuando uno está viendo a alguien practicando un deporte, en nuestro cerebro hay mecanismos que se ponen en marcha como si nosotros hiciéramos deporte. O sea, lo que nos había parecido siempre que era imposible, es decir, que la gente cuando estaba sentada en un sillón viendo vídeos de Jane Fonda hiciera ejercicio, ¿no? Pues al parecer, según dicen, el cerebro sí que se pone en modo deportivo. Entonces, pues bueno, pues cuando nosotros escuchamos música, nuestro cerebro se pone también en modo musical. Entonces también se activan una serie de partes del cerebro en las que nosotros podemos tener algo que nos va a distinguir de lo que sería otro tipo de actividades. He puesto aquí simplemente un poquito algunas referencias, porque también yo creo que a veces apetece un poco, pues, oye, ¿qué podríamos leer? Pues bueno, aquí hay un librito sobre la música y el cerebro, hay muchos, es un librito más antiguo, pero luego también les he puesto una neuróloga, no solamente es neuróloga, que es Nazaret Castellanos, que está ahora muy de moda también, y por si acaso para que también, pues un poco para que sea un libro más antiguo y una cuestión más moderna. Está haciendo muchos cursos también y se está trabajando mucho todo el trabajo neurológico y cómo nos afecta todo lo que pasa en el cerebro, cómo podemos controlar el cerebro, y una de las partes con las que podemos trabajar muy adecuadamente el cerebro es a través de la música. A mí me satisfizo mucho hace poquito que salió una noticia en la que volvían a decir algo que ya se había dicho en su momento, pero que ahora está todavía más demostrado, que la plasticidad del cerebro no es cierto que envejezca como nos habían dicho hasta ahora. Nos habían dicho que el cerebro, conforme se hacía mayor, iba cada vez perdiendo plasticidad y por lo tanto no podía hacer ya según qué cosas, y bastante era con mantenerlo. Pero ahora, por los últimos avances neurológicos que ha habido, están diciendo que no es verdad, que el cerebro todavía, mientras estamos vivos, está disponible para hacer esas modificaciones. De manera que cuando alguien dice, pues ya soy muy mayor para, pues no es verdad. Puede seguir haciéndolo. Entonces, eso yo creo que es algo que nos tiene que animar a todos, sobre todo ahora cuando la esperanza de vida se ha ampliado tanto y por lo tanto podemos hacer cosas que no habíamos podido hacer de jóvenes. Pasando a la siguiente pantalla, he destacado aquí también otros libros que también me parecen interesantes. Uno de ellos habla de inteligencia emocional. ¿Se acuerdan que hace unos años también se habló mucho de los distintos tipos de inteligencia? La inteligencia matemática, la inteligencia artística, etcétera. Y luego se trabajó mucho también el concepto de inteligencia emocional. El concepto de inteligencia emocional lo podemos adquirir a través de otras vías, pero una gran parte se adquiere a través de la música y yo creo que a través de todas las artes, pero yo creo que es algo importante. Por eso el que un científico sea artístico y quiera mezclar es algo que también es importante, y que la mayor parte de los científicos que yo conozco lo ponen en práctica. Es decir, yo todos los científicos que conozco, debo decir que conozco a todos los buenos, porque todos son, además de científicos, tremendamente musicales. Entonces, realmente es curioso porque no tienen la sensación de solo trabajar en algo científico. Pues como digo, este libro es de Francisco Balsera, es muy interesante también, y es un profesor compañero que además normalmente que en las charlas de pedagogía también nos ayuda mucho. Y después voy a saltar al otro extremo, el de Apuntes sobre didáctica musical. Es un libro escrito por la pedagoga Encarnación López de Arenosa, que falleció el año pasado, una grandísima amiga también, una gran mujer,
que hubiera encantado que hubiera podido venir aquí. Fue la primera directora del Conservatorio Superior de Música de Madrid, una mujer que fue también jefa de muchos de temas del ministerio también para las enseñanzas artísticas, una mujer muy valiente que se enfrentó a muchas cosas, compositora, como digo, una gran pedagoga y una mujer, como digo, muy, muy especial. Pues Encarnación López de Arenosa, en estos apuntes sobre didáctica musical, comenta algunos aspectos que luego también comentaré. Son libros un poco más específicos de música, pero también son libros que puede leer cualquier persona que tenga interés en los elementos que no sean solamente musicales. Y en medio he dejado el de Principios Fundamentales de Formación Musical y su aplicación de Maurice Martenot. De todos los pedagogos que seguro que les suenan, Orff, Kodali, Suzuki, Willems, de todos los pedagogos, a mí hay un pedagogo con el que me siento muy, muy cercana y es Maurice Martenot, porque Maurice Martenot hace pedagogía desde niños. Un poquito lo hace también Willems, pero es que Martenot tiene incluso pedagogía desde niños hasta el grado superior. Entonces, para mí es algo que es interesante porque siempre que hablamos de pedagogía parece que pensamos siempre en niños pequeños y cuando llegamos a una determinada edad parece que ya no hay pedagogía. Ya directamente el niño ya le empezamos a enseñar como lo normal, ¿vale? Entonces, no, la idea de pedagogía y didáctica se tiene que mantener durante todas las etapas y por lo tanto hay una serie de planteamientos pedagógicos y didácticos que tienen que estar allí. Y a mí Maurice Martenot me resulta muy interesante por una imagen que les pongo ahora, que es esta. En este libro aparece este móvil. Agradezco aquí que la adaptación del móvil me ayudó a hacer esta pantalla y lo mismo la foto del inicio. Y le mando un beso a Juan Luis Ríos Mitchell, que ya saben que está en mi corazón y que ha estado en todas estas cosas y que ha sido una persona maravillosa. Y bueno, pues nos ayudó a hacer este móvil, esta traducción del móvil que está en este libro. El libro es de los años 70, pero también el otro día estaba con unos alumnos y fue muy gracioso porque les puse una canción que era de los años 70. No les voy a hacer la canción para que no sea hacer publicidad, y los niños les dije que era de los años 70 y me decían que no, que no, que no, que tenía que ser moderna, moderna, porque era una canción muy moderna. Y yo venga a decirles que era de los años 70, les puse el vídeo que se veía el señor con el pantalón campana, los que son ya de esa edad lo recordarán, ¿vale? Con las sombreras, o sea, las sombreras eran de los 80, pero era un poco así con hombreras, pero sobre todo el pantalón campana era indiscutible. Pues bueno, los chicos no se creían que esa canción fuera de los años 70. Pues bueno, pues este libro también es de los años 70, pero dice cosas que pueden estar totalmente al día, porque también hay que tener cuidado con eso de que todo lo nuevo tenga que ser especialmente, realmente nuevo. Pues bien, este es un móvil, como verán, pone profesor de arte o educador por el arte. Entonces es algo que nos hace pensar en un equilibrio que tenemos que buscar entre formar artistas o educar. Entonces, cuando nosotros formamos artistas, por eso les digo, en la formación de la interpretación de un intérprete o en la formación teórica de un profesional, tenemos que buscar técnica, conocimientos intelectuales y algo de arte y sensibilidad, ¿de acuerdo? Pero yo incluso en el móvil pondría que la técnica casi pesa un poquito más, ¿vale? Cuando estamos hablando de la formación de un artista. Los resultados, si se van abajo, son tangibles y evaluables, ¿vale? O sea, tú te presentas a un concurso y sabes si lo has pasado o no lo has pasado, te presentas a una prueba de acceso, te presentas a un examen y es más, está ya codificado el que entra tanto porque se toque de memoria, tanto porque se toque esto, hay una serie de tantos por cientos que pero muy fácilmente evaluables. Si nos vamos al otro lado, cuando nosotros no educamos artistas, sino educamos a través del arte, desarrollamos el ser humano. Y lo que hacemos ya es buscar más el sentido humano, la estabilidad, la estabilidad emocional, la disciplina, el sentido social, el trabajo, el esfuerzo, la receptividad, la creatividad, el autocontrol. Y todo esto, si bajan abajo, si yo no se lo tapo, verán que son resultados imponderables, esenciales, pero muy a largo plazo. Entonces, son muy difíciles de evaluar. Muy difíciles de evaluar, sobre todo porque a veces no se producen en todos los alumnos en los mismos momentos y a veces pues no tienes la sensación de que has llegado a este punto hasta que igual pasa más de lo que tú habías previsto es decir, es complicado. Pero es que tampoco se busca eso. Entonces, dentro de esto también, este móvil siempre se lo pongo a los alumnos que estudian pedagogía y yo es algo que siempre llevo en mi cabeza. Lo que comentaba Anabel cuando estamos en la escuela y tienes que pensar, ¿este niño quiere realmente ser un profesional o quiere disfrutar con la música o quiere... Por eso cuando lo de disfrutar con la música, pues a veces los que somos músicos disfrutamos casi menos de la música que cualquier otra persona que no es músico. Porque nosotros tenemos un bagaje que a veces nos impide disfrutar. O sea, yo, por ejemplo, disfruto más un concierto que no sea de piano
que si es de piano, porque cuando es de piano no puedo evitar el que me salga mi parte profesional y entonces me empiezo a mirar cómo pone el pedal, a ver cómo pone tal, a ver cómo hace no sé qué. Si es un repertorio que he tocado, pues no puedo evitar compararlo a cómo yo lo haría, etcétera. Y sin embargo, cuando es un concierto de guitarra, como es un repertorio que yo no suelo tocar, pues estoy mucho más limpia y entonces lo disfruto mucho más, ¿vale? Digo, ay, qué bien me lo he pasado, ¿vale? Porque no he evaluado, mientras que de la otra manera estoy todo el rato marcando un poquito la evaluación. Teniendo en cuenta eso, pues vamos a pasar ya a la siguiente, que son los prejuicios que les decía. Estos son los que yo considero que son, me han parecido los que son más habituales, ¿vale? Pero yo creo que luego en el debate podríamos comentar también. Yo he puesto estos prejuicios que son los que normalmente a mí la gente me comenta cuando no se encuentra cómoda al disfrutar con la música. Por ejemplo, ahora que hemos cumplido los 50 años, el primero, muchos alumnos que me dicen, yo no puedo celebrar el 50 aniversario porque yo no acabé la carrera. Y yo, ¿y eso? Dice, pues no, porque claro, yo no soy uno de tus alumnos buenos. Yo no acabé. Digo, bueno, pero tú fuiste alumno, ¿no? Sí, sí, pero Dios mío. Entonces, justamente agradecimos mucho en el premio de la Sociedad Filarmónica, que nos hizo mucha ilusión, el que nos permitió decir en público lo que pensamos, y es que todos somos músicos. Todos somos músicos. Cualquier persona que escucha música es músico. Hoy salía un artículo no sé, creo que era en el Heraldo, en la contraportada, que decía cualquier persona que pasea por Aragón, cualquier aragonés que está en cualquier sitio, hace Aragón, ¿no? Es decir, que la música está dentro de todas las personas. No se sientan menos músicos porque no hayan estudiado música. Son músicos ustedes. Ustedes van a conciertos, ustedes disfrutan cuando van a un concierto. Pues señores, son músicos. Lo único que no hacen es trabajar en la música, que eso es otra cosa, pero son músicos, así que siéntanse muy orgullosos y digan con toda la razón que son músicos. Si además han estudiado unos años música, muchísimo más. Entonces, todo eso yo creo que es un prejuicio que tenemos muy, muy fuerte. Incluso podemos pasar a la siguiente porque me voy a ir respondiendo ya. Es que aquí están las respuestas ya, si quieren las tienen. Pero no se adelanten, ¿eh? Que si no... Bueno, lo de no tengo oído, pues no tengo oído hablando en un debate de ciencia. Realmente a toda la gente que le han dicho no tienes oído, siempre se lo han dicho sin rigor científico, porque yo todas las personas que me han dicho a mí, uy, es que me dijeron cuando era pequeño que no tenía oído, jamás me han dicho, me hicieron una prueba auditiva el otorrino y me dijo que no tenía oído. No, siempre se lo ha dicho un vecino, un amigo, a veces un profesor malvado que le ha dicho no tienes oído, a veces un director de coro también que debía tener mal día, es decir, siempre, pero siempre se lo ha dicho a alguien sin ningún rigor científico, es decir, no hay nadie que no tenga oído. ¿Vale? Hay unos estudios que aquí se me ha olvidado poner, pero que quería también destacar, del doctor Tomatis, que mi amiga Luchi Mancisidor, que también era otra gran pedagoga, que también falleció, son interesantísimos sobre el oído. Y hay muy poca gente sorda de verdad. Y luego no se puede decir eso. Y luego hay un elemento muy importante, es que se puede educar, y eso sí que es científico. El que se pueda educar el oído es científico. Es decir, eso se puede demostrar que una persona que no tiene oído puede trabajar y llegar a tener oído. Entre los pedagogos que les nombraba antes, Edgar Willems hizo un xilófono interesantísimo que se llama intratonal. Y lo que hace es en que entre la distancia de un tono o un semitono, ya saben en música, que hay unas distancias más grandes o más pequeñas entre dos sonidos, pues él lo que hizo fue hacer distancias más pequeñas, distancias microtonales. De manera que lo que hizo fue encontrar que un alumno cuando desafina, no es que desafine, sino que está en otra franja. Es decir, si el tono es esto y el tono tendría que cantar de aquí do y aquí sería re, el alumno que canta por aquí es que no está en el sitio del re, pero está en un sitio, ¿vale? O sea, lo único que hay que hacer es decirle que tire para arriba o que tire para abajo, ¿vale? Que se dé cuenta de dónde tiene que estar. Pero eso es muy interesante y eso consiguió educar el oído, con lo cual, a una cosa que les dicen no científica, ustedes pueden apoyarse en que sí, que científicamente se puede educar el oído y a todas las edades, ¿vale? No hay ninguna duda. No tengo formación musical. La gente cuando disfruta un concierto muchas veces se queda también un poco como preocupada porque si no tengo formación, ¿cómo puedo disfrutarlo? Pues yo creo, primero, que puedes formarte y luego también que la formación nos va a dar nos va a ampliar el disfrute si tenemos más formación, pero no tener formación no va a quitarnos el disfrute. Son cosas diferentes, ¿vale? Yo puedo disfrutar aunque no tenga formación. Si tengo formación, voy a saber más por qué he disfrutado.
pero no quiere decir que no vaya a disfrutar porque no tenga formación, porque hay personas que tienen una sensibilidad ya directamente sin tener esa formación. Eso sí que es un pequeño don. El punto siguiente, no tengo sensibilidad musical. También se puede educar la sensibilidad musical. También, ¿vale? Es cierto que la sensibilidad es un poco también un don, como el oído, que luego lo comentaremos, pero es cierto que todo se puede educar. Después hay mucho miedo a opinar. Yo cuando voy a los conciertos también, mucha gente cuando sale te pregunta a ver qué te ha parecido a ti para poder opinar ellos, ¿vale? ¿Te ha gustado? ¿No? Entonces, y hay veces, pues bueno, cuando yo era más joven, cuando me preguntaban por un concierto, cuando contestaba mal y contestaba haciendo un análisis, pues eso, una crítica tremenda y entonces a la persona que me había preguntado la dejaba fatal, ¿no? Y entonces conforme he aprendido con los años que cuando me preguntan y veo que ya vienen muy contentos, pues ya digo que es que muy bien el concierto, ¿no? Ya está. Y si quieren insistir más, pues ya hablamos, ¿vale? Pero porque es que es completamente imperdonable el que un profesional machaque a otra persona porque no haya visto algunas cosas que han podido ser profesionalmente complicadas y, o sea, profesionalmente igual no demasiado buenas, pero no tienes por qué quitarle el gusto a alguien que lo ha disfrutado. Entonces yo creo que eso es importante. No tengan miedo a opinar y si algo les ha gustado, pues tranquilamente. Y si alguien les dice, pues a mí no me ha gustado, pues no pasa nada. Eso también nos pasa con músicos. Yo muchas veces cuando he ido a un concierto, a veces hay algunos conciertos que son muy largos y a veces en algunos conciertos Juan Luis y yo nos íbamos antes. Y cuando la gente a veces nos decía, oye, os vais antes y cómo, siendo músicos, ¿no? Porque a Juan Luis también lo asimilaban porque él también era músico, ¿eh? Aunque era filósofo, pero era músico porque él también vivía la música. Pues cuando eso nosotros decíamos a veces, es que ya hemos tenido bastante música, es decir, a veces en un concierto, porque dure más el concierto, colocan muchas obras, ¿vale? Y la gente parece que tiene ganas de como muchas obras. Yo siempre digo que es un poco el símil como las comidas de boda, ¿vale? Que uno al final acaba comiendo peor que cualquier día, ¿vale? Porque entre el cóctel que se hace muy largo, lo otro y no sé qué, al final ya llegas al tercer plato ya y no sabes muy bien, ¿no? Pues un poco a veces algunos conciertos son una sinfonía, un concierto, otra sinfonía, otro. Entonces tú dices, uy, pues que con la mitad estoy bien, ¿vale? Con un concierto y una sinfonía ya está. La segunda sinfonía igual no la necesito, ¿vale? Pues que tampoco les dé corte decir eso. Incluso si en algún concierto sí salen y les parece feo, pues díganlo, que no pasa nada. Igual es feo. O sea, a mí alguna vez me ha pasado que ha salido alguna persona y me ha dicho, oye, a mí no me ha gustado. Y yo le he dicho, yo tampoco. ¡Oh, qué alivio! Que hay cosas que no gustan, hay cosas que son feas, ¿vale? Hay incluso vanguardias, hoy día que ahora que vamos a empezar, bueno, todavía hay algunas vanguardias de comienzos del siglo pasado, ¿vale? De comienzos del siglo pasado que no las hemos superado. O sea, hay muchísima música de comienzos del siglo XX que cuando se ponen los programas de los conciertos la gente sigue moviéndose en los asientos incomodísima, ¿vale? Y son vanguardias de hace 100 años, ¿vale? O sea, entonces no se sientan incómodos si algo no les gusta. Y si algo no les gusta, pues digan que no les gusta. Es cierto que también hay algunas músicas que no entran a la primera. Eso también den la oportunidad a algunas músicas a escucharlas más veces. Yo siempre me acuerdo de un festival de Eurovisión, ahora que está lo del Benidorm Fest, no voy a entrar a comentar la canción elegida, pero una vez que hubo un festival de Eurovisión, me acuerdo la canción que era Quédate conmigo, de Pastora Soler. Me quedé con eso porque es una canción que era muy bonita, a mí me parece una canción muy buena, pero no era una canción festivalera, porque era una canción que te gustaba cuando la oías más veces, ¿vale? O sea, la primera vez no te decía nada. Pero cuando la oías más veces, era una canción que te iba agradando cada vez más. Y luego cuando la escuchabas ya más, te gustaba mucho. Porque era una buena canción y la cantaba muy bien ella. Pero una canción de festival tiene que ser buena en la primera audición. Porque si no es buena en la primera audición, no sirve. Porque no la van a oír más que una vez los del concurso, ¿vale? Entonces, para eso era un fallo. Sin embargo, para como canción, era muy buena. Por eso también, denle una oportunidad a eso. Y de lo de oído y el gusto, el otro día me contaron un chiste que es muy malo, pero bueno, les cuento porque me hizo mucha gracia y decía un señor que iba a una librería y pedía, quiero un libro sobre el gusto. Y entonces el señor dependiente le decía, lo siento, señor, sobre gustos no hay nada escrito. Pues un poco eso, ¿no? Es decir, que no se corten porque a veces perdemos mucho también con esos miedos. Yo me acuerdo que cuando iba muchas veces con amigos que son especialistas de arte, a viajes y todo. Yo al principio me cortaba mucho y no opinaba nunca de algo, me quedaba calladita, ¿no? Y miraba esto y pensaba, no, pues yo creo que este retablo es más así o tal, pero no lo decía. Y luego mi amigo, mi amiga lo decían y yo decía, uy, qué bien, pero no, pero me costó hasta que al final ya empecé a soltarme y a decir, oye, este retablo no será tal. Vale, pues eso, que no se corten, que a veces sabemos más de lo que podemos y además si lo dices mal, pues no pasa absolutamente nada. O sea, para eso estamos, para aprender todos.
Pues vamos a centrarnos entonces en la escucha, si les parece. A mí lo que me encanta destacar es que el oído es el primer órgano que tenemos desarrollado. Y entonces yo creo que por eso es tan importante. Nosotros cuando estamos en el vientre materno solo escuchamos. No podemos ver, no podemos tocar, no podemos sentir el gusto, solo podemos recibir sonidos. Es cierto que recibimos los sonidos en una campana muy especial, con el líquido que nos rodea, pero oímos. Estamos escuchando continuamente. Escuchamos la voz de nuestra madre, todos los ruiditos que hace nuestra mamá, y también escuchamos algo muy importante, su corazón. No solamente escuchamos el nuestro, escuchamos su pulso. Así que vivimos a través de ese pulso y a través de esos sonidos. Por lo tanto, el oído es el primer órgano que nosotros tenemos desarrollado, eso también es científico, y también es científico que es el último que se pierde. Y, por ejemplo, en las investigaciones últimas que ha habido sobre Alzheimer, se ha demostrado que lo último que se pierde es justamente el recuerdo de la música. Y ayuda muchísimo a los enfermos de Alzheimer el no perder la memoria musical. Y está demostrado que es la última que se pierde. Es decir, no pierden el recuerdo de una canción o de algo y además les sigue transmitiendo las mismas emociones, con lo cual es muy importante. Hay tipos de escucha diferentes. Yo he señalado ahí pasiva y activa. Los músicos no solemos hacer la pasiva. La pasiva suele ser cuando la gente se pone música pues para leer o para decir, no estás escuchando realmente. Los músicos normalmente esa no la hacemos porque para nosotros es como estar escuchando la radio a la vez que estás viendo la tele, ¿vale? O sea, nosotros son dos lenguajes, entonces nos molesta, no podemos evitarlo. Yo al menos nunca he podido estudiar con música, ¿vale? Sin embargo, sí que se puede hacer una pasiva, pues yo a veces sí que lo hago cuando estoy recogiendo, ¿vale? Estás recogiendo y puedes hacer ritmo, puedes hacer de todo, entonces puedes escucharla de una manera pasiva y no pasa nada. Sí que es cierto que cuando estoy a veces escuchando una pasiva mientras estoy recogiendo, cuando hay un momento musical interesante, pues entonces no puedo evitar dejar de recoger y ponerme ahí porque me atrae lo que estoy escuchando. Pero en cualquier caso, pues eso, es una pasiva y una activa. En la activa, nosotros podemos pensar también cómo puede ser. La puedo tener, como veremos ahora, dirigida o no dirigida, etcétera. Yo creo que también es muy importante lo de la primera vez que escuchamos algo. La primera vez teniendo el cerebro en blanco y el oído en blanco es muy importante esa primera escucha de algo. Siempre lo asociamos a un momento determinado, es decir, las músicas son muy evocadoras porque cuando yo oigo por primera vez una música siempre está relacionada con dónde la escuché, igual que los olores, cuando yo la primera vez que he tenido un olor, siempre vuelve otra vez esa referencia. Es decir, las primeras veces para la música es importante. Pero también la escucha puede estar preparada. Nosotros podemos prepararnos antes de escuchar algo, mientras escuchamos algo y después de escuchar algo. Es decir, podemos hacer un círculo completo. Es decir, yo voy a ir a un concierto, por ejemplo, eso se hace mucho con los niños. Antes de llevarles a un concierto, se les explica lo que van a escuchar, pero lo podemos hacer los adultos también. Antes de ver en qué se tienen que fijar, eso es una escucha ya preparada y guiada. Salto también al otro punto, es decir, os tenéis que fijar en esto y esto. Eso tiene siempre ventajas e inconvenientes, es decir, cuando yo me fijo, es como cuando el director de cine hace un plano general y entonces me obliga a que sea yo el que busque la cara de la persona que me interesa, o cuando el director lo que hace es coger con la cámara y ir justo a la persona que quiere que yo me fije. ¿Vale? Por un lado es mejor que el director me lleve a la cara que quiere, pero por otro lado igual a mí no me interesaba mirar esa cara. Entonces también a veces el exceso de guía puede crear un poco de problema. Ya saben que hay películas de cine que están hechas como para listos, ¿no? Es decir, que tienes que pensar mucho, y hay otras películas que están hechas como para tontos, ¿no? Que el director te pone continuamente todas las pistas, ¿no? Es decir, que te pone el vaso para que te acuerdes de que va a beber. Vale, pues ya está. Entonces tienes todo continuamente esas referencias. Pues en música también ocurre. Entonces, pues bueno, eso a veces puede eliminar el disfrute porque vas todo el rato como encontrando las cositas, como si fuera encontrando las bolitas de pan y las piedrecitas que te dejas para el camino. A veces la música, disfrutar así, a veces resta un poquito el disfrute, pero puede ser. También hay quien le gusta mucho oír el repertorio antes de ir a un concierto. Yo tengo muchos amigos que me dicen, déjame tal cosa que lo voy a escuchar antes del concierto. Pues bueno, me parece una buena idea, pero también es cierto que también condiciona un poco. Es decir, si escuchamos una versión antes de ir al concierto, cuando vamos al concierto nos vamos a encontrar con que si no es igual, igual nos defrauda, y con que si es muy diferente nos puede, y también podemos encontrarnos como que venimos ya muy preparados. Pero bueno, también es cierto que si hemos oído una versión y la comparamos con la otra, pues puede también servirnos de interés. No me parece tampoco que sea ni bueno ni malo, sino simplemente para poderlo tener en cuenta.
Después sí que es bueno también tener varias escuchas, no tener una solo, sino varias escuchas. Y hay una escucha aquí que yo también pongo que es importante para mí, que es con movimiento. Nos movemos muy poco. Nos movemos muy poco. Cuando yo voy a los conciertos, yo en general me muevo, ¿vale? Cuando estoy oyendo la música y hay gente que se sorprende, ¿no? Dice, ¿estás bailando? No, me estoy moviendo, que no es lo mismo. Bailar es esto. Pero moverte es mover tu cuerpo, ¿vale? En relación con la música. Yo les recomendaría que se muevan con la música, muévanse con la música. La música es también movimiento. A veces me cuesta entender un concierto así rígido, porque la música es que no lo puedes evitar, muchas veces te eleva, te pone, respiren con la música, aceleren cuando la música acelera, respiren cuando luego ya esté, guarden el silencio, pongan, es decir, salgan sudando después de haber escuchado un concierto, disfrútenlo más. No les dé ningún corte. Y si alguien les dice que están bailando, pues digan como yo, no, me estoy moviendo, ¿vale? Pero disfrútenlo, yo creo que es algo que se puede. Y en casa ya ni les cuento, o sea, si pueden poner música y pueden bailar, háganlo también. Pero no es bailar como ballet ni es una coreografía. Bailen con la música. La música sube, la música baja, la música se para, la música rítmica, la música es... Yo trabajo con los niños y los niños lo sienten todo con el cuerpo. Y conforme nos vamos haciendo mayores, vamos sujetando el cuerpo cada vez más, cada vez más. Y eso es un terrible problema que arrastramos, porque también está demostrado que esa rigidez que vamos adquiriendo, esa nos resta mucho luego agilidad. Por favor, no esperemos a ser mayores, a empezar a hacer tai chi y a hacer cosas. Hagámoslo ya, es decir, disfrutemos tranquilamente y soltemos amarras de soltar el cuerpo. Antes les comentaba Encarnación López de Arenosa, pues les comentaba algunas cosas que ella señalaba, que es lo que importante, la educación auditiva. Pues tenemos que, ella decía, percibir, identificar, comprender, comparar y recordar. Todo eso hacemos cuando nosotros estamos escuchando. Porque no olvidemos que la música es un arte que se produce en el tiempo. Entonces nosotros estamos escuchando un sonido, pero ese sonido se pierde y estamos en el otro, perdón, y entonces tenemos que recordar el otro para poderlo relacionar. Es decir, estamos utilizando un montón de trabajo cerebral cuando estamos poniendo en práctica la escucha. Y ahora vamos a empezar un poquito ya. Bueno, les he puesto ahí un ejemplo de la editorial Labor, sobre todo porque era el dibujito que me gustaba, de la formación musical del oído. Es un libro más técnico, pero sobre todo era un dibujo muy bonito también ahí, pero es un libro también muy interesante, antiguo, pero que ha sido un clásico, el de Kuhn. Y pasamos un poquito a hacer cata. Y yo les he señalado, pues como cuando hacen la cata siempre te dicen 2 o 3 cositas que quieren destacar. Pues yo he señalado una serie de detalles que pueden servir para la cata o no. Una de las que les he puesto aquí es la época. Yo creo que también es importante si queremos disfrutar la música, o una cosa que podemos hacer para disfrutar la música es conocer la época y el estilo. Entonces, conocer un poco el contexto, entender dónde se ha producido esa música, pues a veces nos puede llevar a disfrutarla más. No quiere decir que nosotros sin que lo tengamos la época, no, pero yo creo que nos puede servir. Y para mí hay algunos símiles que con los niños, y me acompaña también Águeda Tutor, mi compañera también en el equipo directivo, lo comentamos muchas veces, el que, por ejemplo, hacer el símil con las películas, ¿vale? Pues la época también se nota con la ropa, ¿vale? O sea, cuando tú hablas de una obra del siglo XVIII, pues tienes que ponerte en escena de cómo irías vestido en el siglo XVIII. Y cuando estás en el siglo XIX, me gustó mucho porque yo creo que además hay que estar muy abiertos a todos los comentarios de todas las artes. En una entrevista que le hacían a una actriz que decía que cuando estaban rodando una película que transcurría en el siglo XVIII, el director, cuando hacían los primeros ensayos, les dejaba ir vestidos normales, pero les obligaba a ponerse el corpiño y del traje con los pesos, ¿vale? Y entonces decía, porque si nosotras íbamos con vaqueros, nos movíamos de una manera diferente a si llevábamos ya el corpiño, ¿vale? Entonces, sin querer, ya estábamos, no podíamos girar, no nos podíamos mover, no podíamos. Entonces, claro, dice, estábamos ensayando, pero ya estábamos en el siglo XVIII. Pues ese pequeño detalle a veces también es importante. La música nos permite viajar y como nos permite viajar, pues a veces conocer la época, conocer los contextos, conocer todo eso nos puede venir bien. Y pensar un poco en esa película, dónde transcurriría. La cuestión del estilo es lo que puede un poco a veces provocar más diferencias. Es decir, a veces los estilos no se dan solo en unas épocas, porque tenemos algunos estilos que vuelven, que están. Pero sí que es bonito cuando uno reconoce una música, el decir, bueno, esto podría ser del siglo XVIII. Si lo ha compuesto un señor del siglo XX a la manera del XVIII, pues vale. Si fuera un examen, suspenderías, ¿vale? O sea, si te ponen una obra que parece del 18 y tú dices del 18 y es del compositor del 20, pues en el examen, si el profesor ha tenido mala idea y te la ha puesto por eso, pues suspendes, ¿vale? No, porque es del 20, ¿vale? Suspendido.
Pero si lo que haces es por disfrutar, pues está bien. Yo les digo esto porque, por ejemplo, en los conciertos, habitualmente cuando dan propinas, a mí me molesta mucho que los músicos no digan la propina, porque todo el mundo se queda muy preocupado de cuál será la propina del concierto y van enseguida a los músicos a preguntarnos. Claro, nosotros no conocemos todo el repertorio. Entonces, cuando te preguntan la propina y no la aciertas, se te enfadan. ¿Vale? Dice, pues entonces no sabes nada, ¿no? Entonces, claro, eso es muy molesto. Y entonces yo prefiero que digan la propina. Voy a tocar de propina esta sonata de no sé qué. Digo, ay, qué bien, vale, maravilloso. Pero si no lo dicen, yo a veces cuando me preguntan, ¿y qué ha tocado? Pues yo lo que hago al menos es hacerles una aproximación. Digo, pues yo diría que ha tocado algo del 18 o ha tocado algo de tal o ha tocado algo de esto. O podría ser de este autor. Pero eso tampoco convence a mucha gente cuando te lo pregunta. Pero en cualquier caso sí que es bueno el poder reconocer eso. ¿Cómo se reconoce eso? Pues yo recuerdo que cuando yo era pequeñita, lo mismo que les digo de lo del arte, cuando tú vas escuchando muchas obras y vas viendo que las obras del 18 suenan de una determinada manera, cuando tú tienes formación, sabes por qué suenan de esa determinada manera, pero cuando estás escuchando mucho, también llega un momento en que la propia música te da como un clic diciéndote, yo creo que es del 18. No sabes muy bien por qué. Y es que, ¿por qué? Has metido una información en tu cabeza que tu cabeza sí que ha codificado, ¿vale? Entonces, ha reconocido una serie de elementos que le hace pensar que esta obra se parece a estas otras, con lo cual eso es importante que lo podamos hacer. Si nosotros sabemos más, sabremos algo también de si es nuevo o no es nuevo, si es imitación, si no lo es. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeñita oía a Rossini y a Mozart, pero los oí, una de las veces pensé que Mozart había copiado a Rossini, cuando era muy pequeñita, claro. Y entonces, claro, luego me di cuenta que era al revés, que Mozart era anterior. Pero claro, cuando yo oí una vez, ¡ah! Copiaba a Rossini. Entonces, quiero decir, por eso es importante también saber exactamente lo que pueda ser. Pues pasamos a otra, sí, en esto, es que me falta aquí una pantalla, pero está aquí. Perfecto. La idea también de saber todos estos conceptos de época y demás, se hace mucho ahora en los conciertos y es algo que inició Leonard Bernstein, que lo he puesto aquí ahora, famoso también por la película Maestro que está en el cine. Yo no se la recomendaría, pero bueno, pero en cualquier caso está en el cine. Lo digo esto porque, bueno, la personalidad de Leonard Bernstein es mucho más de lo que sale en esa película, mucho más. Y, por ejemplo, esta iniciativa que hizo tan maravillosa, que fueron los conciertos que hizo para jóvenes, que empezó en 1958, es algo que en la película prácticamente no sale. Y, sin embargo, pues fue una creación magnífica porque consiguió acercar a los jóvenes, y no solo a los jóvenes, a la música, explicaba los conciertos de una manera muy divertida. Estamos hablando de los años 50, el año 58, quiero decir que hace mucho tiempo. Después nosotros aquí hemos tenido el conciertazo, hemos tenido muchas cosas, pero todo eso ha salido un poco de este germen. Un músico muy completo que lo hacía pues de una manera muy divulgativa. Algunos consideran pues también, como siempre, que la divulgación siempre tiene el peligro de caer en poco en algunos elementos. Pues bueno, sí, a veces hay términos, hay algún momento en el que dice bajo Händel como clásicos, y hoy día diríamos pues son barrocos y no utilizaríamos el término clásico, pero en cualquier caso lo que hizo fue en su momento muy interesante y lo tienen también en el libro, aparte que lo tienen en vídeo, que también se puede conseguir en vídeo, pues como digo, está muy interesante estas como pequeñas lecciones que hizo y demás. Y también les he puesto que un detalle muy interesante. Yeah. Sí, ahí. Pero no se ve en la pantalla. No se ve. Bueno, en esta referencia es un programa de YouTube que tiene Guillermo González. Vamos a intentar a ver si lo pueden ver. Es un programa que se llama Solo Guillermo, 1000 horas de vuelo. Y es un programa, es una serie de cortes muy interesantes. A ver si conseguimos verlo un poquito. No deja. Bueno, luego si no, si podemos lo ponemos. Son pequeños fragmentos de Guillermo González hablando de música. ¿Lo oyen? Es una cosa bellísima. Cómo te va llevando, cómo te va llevando, y al final dice, no puedo más, necesito quejarme, de verdad, así. Es
un ejemplo de un grandísimo pianista y un queridísimo amigo, Guillermo González, que lo disfrutamos también en el concierto de la Sociedad Filarmónica junto con Magdalena Llamas, y tiene estos vídeos, aparte de vídeos de conciertos, pero estos son vídeos en los que él habla de la música, de los conceptos del pulso, habla de cómo trabaja una partitura, como todo. Yo creo que es fundamental el que tengamos en cuenta que la creatividad del músico no se da solo en el concierto, sino casi más en la preparación. El otro día salía una entrevista también a un director de orquesta y él comentaba eso, que realmente los directores de orquesta son necesarios en los ensayos. Que realmente cuando luego sale el concierto, si la orquesta está bien, solo se necesitan para los momentos en los que no pueden verse, ¿vale? Cuando la percusión no puede ver al primer violín, el director es el que le hace la señal a los dos, pero realmente, salvo en esos momentos, y observan muchos directores, bueno, todos vimos a Zubin Mehta el otro día, que con lo mayor que está, pues prácticamente la orquesta casi va sola, ¿no? En ese sentido, ¿por qué? Porque lo importante son los ensayos. En los ensayos es cuando uno dice, oye, vamos a bajar esto, vamos a subir aquí, vamos a hacer esta frase, la hacemos todos así o no, vamos a probar de distintas maneras con cuál nos quedamos, porque no olviden que aquí tenemos una serie de fotos y podemos tenerlas fijas, pero es que en música, cuando nosotros interpretamos, hacemos solo una interpretación, pero no hay una solo. Es decir, yo puedo hacer el retardando de aquí a aquí, o puedo hacerlo más pequeño, puedo hacerlo, y no puedo tener la paleta, no les puedo poner a ustedes todas las interpretaciones a la vez, no las podrían oír, sino que tengo que poner una interpretación, luego les pongo otra, luego les pongo otra, y ustedes tienen que decidir. Y eso es mucho más complicado. Entonces, el que un músico como Guillermo le explique todo ese proceso y lo que está haciendo es muy, muy bonito. Les recomiendo que lo puedan ver, son una serie de trocitos pequeñitos y la idea es continuarlo con más y tiene cosas fantásticas. Yo creo que si pueden aprovecharlo, pues de verdad que vale la pena. Y como digo, pues son un poco dos vertientes de eso. Las notas de los programas a mí me parecen muy interesantes. Yo creo que es muy bueno el que en los programas aparezcan siempre unas pequeñas notas. Mi hermano Álvaro, ya saben que suele hacer muchas notas en el auditorio, que las hace estupendamente, así que normalmente siempre cuando hay muchos amigos que me lo dicen, cuando la empiezo a leer, ya sé que es de tu hermano, antes de llegar a la firma. Pues sí, aquí también le mando un cariño y como digo, pues unas notas muy bonitas en las que explica, en las que también él participó mucho también en el primer ciclo de introducción a la música que hizo el ayuntamiento, en el primero que nosotros hicimos con el Centro Santa María, mi madre y mi tía hicieron un ciclo de introducción a la música y luego después también el ayuntamiento lo hizo y realmente, pues bueno, el ciclo de introducción a la música es muy importante porque se explicaban formas musicales, se explicaban autores, se explicaba todo y realmente, pues bueno, eso es una manera realmente de conseguir que cuando uno va a un concierto pues pueda saber cada vez más cosas. Antes me comentaba una de las personas que está aquí, muy amable, que venía a aprender. Digo, es que justamente todos estamos aprendiendo unos de otros y yo creo que la sed de aprender muestra mucho de la inteligencia y muestra mucho de la sensibilidad. Yo creo que es Goya, ¿no? El que cuando decía, ¿no? Cuando sigo aprendiendo, ¿no? Salía el mayor, ¿se acuerdan en ese grabado, ¿no? Un mayor y decía, sigo aprendiendo. Pues eso. Pues bueno, pasamos a otra parte de nuestra cata, que sería la forma musical. La forma musical, nosotros si sabemos más música, reconocemos más. Sí, pero bueno, lo ponemos después, si acaso. Pero la segunda, sí. Perdón, ¿eh? Pues como digo, nosotros como forma musical lo que reconocemos es cómo se comporta la partitura. Entonces, lo más básico pues es la repetición, es decir, nosotros oímos una misma frase que se repite. La otra forma más básica también es la variación. Tenemos una forma, un tema y luego ese tema va cambiando. Después tenemos la imitación, es un tema y el otro tema que se va imitando. Son un poco formas básicas que nosotros reconocemos. Tenemos también estructuras, una primera parte y una segunda parte. En música las nombramos por letras, una A, B. Una música que tenga tres partes, A, B, A, siendo la primera y la última iguales. Un A, B, A', que tenga la última A no es exactamente igual que la primera. Tenemos ya forma rondó, que es como las canciones de Navidad o como la canción de Eurovisión, estrofa, estribillo, pero que nacieron en los primeros villancicos que no eran solo navideños, ya se daba esa estructura, la estructura de Zegel también, que se denomina y que luego pasó ya a denominarse rondó. La estructura de la forma sonata, que sería lo más parecido a la estructura de las novelas, exposición, nudo y desenlace, es decir, la presentación de unos personajes, el desarrollo y la recapitulación. Antiguamente se llamaba reexposición, pero luego se cambió por recapitulación porque realmente no era reexponer, no era una prima, sino que era una recapitulación, era un desenlace.
Todo eso nosotros lo trabajamos musicalmente y lo entendemos y lo trabajamos, pero a veces lo trabajamos más teóricamente que auditivamente. Y auditivamente es bonito reconocerlo, escuchar una obra y ver cómo puede darse esa frase, ¿no? Y cómo trabaja. Hay que tener en cuenta primero que lo tenemos que reconocer, que luego tenemos que recordarlo, con lo cual otra vez volvemos a utilizar mucho el cerebro porque estamos trabajando con eso, y luego tenemos que ver también que los autores nos van a crear una serie de expectativas, que a veces nos las van a cumplir y otras veces nos las van a romper, porque con eso juegan los compositores, ¿vale? O sea, si yo aquí te he repetido y te he repetido, ahora la tercera vez no te voy a repetir, con lo cual, o al revés, está repitiendo, entonces me crea una expectativa y me la cumple, con lo cual yo me tranquilizo o estoy intrigado a ver lo que puede hacer. Dependiendo también del el oyente puede preferir que se la rompan o que no se la hagan. Yo he puesto aquí un ejemplo de otro querido amigo, de Antón García Abril. Y también te salta esta norma. La mejor alarma para los consumidores. Además, es que nos ha tocado Securitas Direct, podría haber tocado Save the Children. La frase. Repetición. Variación. Ha cambiado. Nueva frase. Repetición. Frase nueva. Variación. Final. Tipo coda, se llama. Una canción muy bonita y como ven, ahí se ha visto la frase. Si se fijan además, he cogido una música con texto porque es más fácil reconocerlo también. O sea, si hubiera estado cantado con las notas, re, sol, así, o con un instrumento, a veces es más difícil localizar, pero aquí la letra nos ayudaba. Ya está saliendo del monte, es más fácil reconocer que es la misma frase. Y porque también Antón, que es un musicazo, yo sigo llamándole en presente porque yo creo que las personas que queremos y que están en nuestro corazón se les siguen estando vivos. Pues como digo, Antón es un compositor maravilloso y entonces cuida mucho también eso, ¿vale? El que la frase musical y la frase del texto tengan una misma unión. Si ahora nosotros la volviéramos a escuchar, pues nos fijaríamos también cómo la introducción del piano ha acabado también, como si se han fijado al final, yo he nombrado el término coda, que es lo que normalmente cuando ya una pieza podría acabar igual que ha empezado la frase, porque podría haber acabado aquí, pero sin embargo ha hecho un pequeño alargamiento, le llamamos un poquito coda. Me viene a la cabeza que el otro día estuve viendo la película que, no sé si por qué se llama coda, lo investigaré, la película que es la versión americana de La familia Bélier, que se llama Coda, la que ganó además el Oscar a la mejor película extranjera en su no, sí ganó mejor película normal, exacto. Está bien lo de normal, ¿eh? Exacto, mejor película del año, ¿no? La de Coda. Pues bueno, que a mí personalmente me gusta más la de La familia Bélier, ¿eh? O sea, no es por nada, pero la versión europea me convence más. Pero está bien, está también bien. Pero curiosamente no sé por qué se llama Coda, no sé si porque si habla del final de la canción, pero en cualquier caso, pues bueno, que sepan que es un término musical el término de coda. Pues aquí, ahí podríamos ver un poquito cómo nosotros reconocemos y cómo es una posibilidad de trabajar la forma. Y nuestra última cata sería ya el pasar a hablar un poco de las otras partes que son un poquito más complicadas. Yo he puesto aquí textura, he puesto melodía, armonía, instrumentación. Y yo aquí tendría en cuenta dos cosas, que cuando nosotros trabajamos estos análisis como músicos, nosotros hacemos muchos datos. Cuando nosotros hacemos el análisis de la melodía y de la armonía, tenemos muchos datos, pero que esos datos luego en la música, en lo que es la escucha, esos datos se convierten en sensaciones.
sensaciones que nosotros recibimos cuando un acorde, por ejemplo, resuelve, nosotros lo analizamos técnicamente, matemáticamente a veces incluso, porque decimos que este acorde va de la quinta a la tónica o va de cuarta a quinta y por lo tanto nos produce un efecto ese paso y sin embargo ese dato se convierte en una cosa que no es un dato, sino que es una sensación, ¿vale? Por eso hay gente que es sensible a la sensación aunque no conozca el dato. ¿Vale? Es decir, hay gente que es sensible. Igual que yo siempre pongo un poco los ejemplos también a personas que son sensibles a otras cuestiones, ¿no? Y entonces no tiene que ser algo, no tiene que ser que todos los músicos sean sensibles a eso, sino que a veces los músicos se han formado para ser sensibles en eso. Y sin embargo hay otras personas que la tienen de manera natural. Por ejemplo, las dinámicas. También nos pasa en música, es muy importante la sensación que nosotros percibimos de los fuertes y los pianos. Pero los fuertes y los pianos siempre son también en relación con. Es decir, cuando nosotros escuchamos a la orquesta muy fuerte, si todo el tiempo está tocando muy fuerte, al final no sentimos agradable la matización. Lo que nos gustan son los contrastes. Y cuanto más contrastes más marcados, más. Pero las dinámicas siempre son, yo siempre digo que es como la temperatura. ¿Vale? Nosotros no hay una dinámica que esté marcada exactamente cuánto de fuerte tiene que sonar o cuánto de piano tiene que sonar algo, sino que siempre es en relación con. Y a veces a los alumnos cuando les digo, no, este fuerte tiene que ser más que este, pero menos que el otro, y te empiezan a preguntar así, le digo, mira, esto es como las temperaturas. 20 grados un día de verano, en agosto, es un día fresquito, ¿vale? Es un día que te pones chaqueta, ¿vale? 20 grados en invierno es un día muy bueno, ¿vale? Como estamos teniendo estos días. 20 grados son 20 grados, ¿vale? Pero esa es la diferencia. Es decir, en una obra que yo estoy con una matización, ese fuerte es más fuerte o es menos fuerte, con lo cual eso también es importante cómo lo percibimos nosotros. Y después el otro punto que me interesa mucho, que salía un poco también en el programa de Guillermo, que es la idea del pulso. Antes hemos comentado del oído, cómo el oído lo que hace justamente es que nosotros recibamos toda esa información y todo, porque además el oído no solamente nos pasa tampoco el sonido, el ruido, sino que nos pasa también la emoción. Cuando nosotros escuchamos a la persona hablar, si nosotros tenemos realmente una buena audición emocional, notamos cuando alguien, por ejemplo, se está enfadando. Y eso se nota mucho ahora que no hablamos casi por teléfono, que ahora hay mucho WhatsApp. Hay un anuncio muy divertido de Yoigo que dice, llama, ¿no? Llama, por favor. Bueno, no quiero hacer propaganda, quito el Yoigo. Quito. Pero ¿saben uno que dice, llama, si llama Leonardo, si llama no sé quién, llama, llama? Es que es bonito escuchar la voz. Es bonito, mucho más bonito que ver un WhatsApp. Porque el WhatsApp difícilmente transmite tantas emociones. Yo solamente una vez que estaba muy flojita, una amiga le puse ¿qué tal estás? Y le dije, bien, y me llamó. Entonces, y dije, bueno, pues qué bien he puesto tan malo para que me llame inmediatamente, ¿no? Pues no sé cómo le puse el bien, que ya notó que no estaba bien, pero es muy raro, ¿vale? Normalmente cuando pones bien en un WhatsApp, la gente dice, vale, ya está, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando tú dices bien, tu tono de voz es muy diferente. Y entonces eso creo que, no sé si en la otra vez yo comenté la anécdota, ¿verdad? Del niño. Entonces, bueno, si no les importa, se la cuento que es muy bonita. Entonces, un niño que cuando su papá llegó a casa a trabajar había tenido un problema muy gordo y nadie se había dado cuenta. Él disimuló muy bien, menos el niño que estudiaba música. Y entonces el niño, cuando lo fue a dar el besito de buenas noches, le dijo, papá, ¿te pasa algo? Y entonces el papá le dijo, no, no, estoy bien. Dice, hablas diferente, papá. Entonces el padre se quedó así. Cuando luego habló con su mujer y le dijo, mira, me ha pasado esto, me ha pasado esto. Y yo dijo, ya, pues no me da cuenta de nada. Pues el pequeño sí. Entonces, nuestro tono de voz cambia, ¿no? Yo a veces me noto cuando a veces te grabas en algo y dices, uy, qué voz llevo tan diferente. Y eso nos puede ayudar. O sea, si nosotros somos sensibles a notar si la otra persona está bien o no está bien, se pueden evitar muchas veces muchos conflictos. Cuando tú notas que la persona se está enfadando o que la persona está mal, etcétera. Entonces, todo eso es importante. Pero por eso mismo, nosotros no percibimos solamente sonidos, sino emociones. Y una de las emociones está relacionada con el latir del corazón. Nuestra música está siempre con un pulso. Nosotros la música siempre tiene pulso. Ese pulso tiene un pulso que va en relación con la propia vida. Por ejemplo, cuando nosotros tocamos una obra del siglo XVIII y pone Allegro, a mí me cuesta mucho que los alumnos sean conscientes de que el Allegro del siglo XVIII no es el Allegro de ahora. ¿No?
que el Allegro de ahora es un Allegro moto, ¿vale? Pero con mucha moto, ¿vale? Sino que el Allegro de entonces, lo más rápido que podrían ir sería a caballo, ¿vale? Y un caballo al trote va rápido, pero no va como el ave, ¿vale? No va como el ave, o sea, no ves así las vacas, ¿no? Como decían sí, no se ve así las vacas. Entonces, realmente esa velocidad supone que cuando Mozart pone un Allegro molto, no quiere decir que se tenga que tocar al doble de velocidad como se tocan ahora, que algunas obras están tocadas demasiado rápidas para lo que sería la sensación de la época. Volvemos otra vez a lo del polishón de las damas, ¿no? Es decir, ese movimiento también les obligaría. Entonces, eso por un lado. Y luego también porque ese pulso, ese latido que tiene la música, a nosotros nos afecta. Cuando yo oigo una música que tiene un latido y ese latido me puede tranquilizar, todos sabemos que hay música que está pensada para tranquilizar, que incluso a los que somos muy nerviosos no nos tranquiliza porque nos baja mucho la tensión y entonces nos pone más nerviosos. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado que le ponen música de esta para relajarse y te pone muy nervioso. A alguno le ha pasado, ¿no? Que veo que se ríen. Pues bueno, pues eso puede pasarte. En cualquier caso, hay músicas, hay ritmos que es cierto que tú te puedes calmar. Yo a veces cuando voy un poco más nerviosa intento cantarme canciones que vayan más lentas para que así también cantarme y tocarme, o sea, me pongo mi MP3 en el cerebro y entonces intento que la música que me acompañe sea más lenta para que yo me apacigüe. Y al revés, cuando tengo que ir con prisa, también me pongo una música que me va a subir el tempo y por lo tanto también noto que voy más rápida. Es decir, nosotros cuando escuchamos eso, también eso nos pone y nos tenemos que dejar impregnar de esos cambios. Es decir, no se corten, porque eso es muy bonito. Cuando la música nos tarandea, es decir, lo mismo que les decía lo de bailar, que la música vean que lleva un ritmo, como pasa en las películas. ¿No les ha pasado alguna vez que en una película de repente y casi respiran cuando ven que la chica ha llegado o el chico ha llegado y casi suspiramos y dices, Dios mío, ¿no? Que si no estoy en esto, casi da corte, ¿no? El haberse metido tanto. Pues métanse en eso porque es muy importante. Y tengamos en cuenta que el que algo vaya muy rápido o que algo vaya muy lento, no lo asociemos siempre a algo malo o algo bueno. Quiero decir que si un latido va muy rápido, puede ser un problema, es cierto, porque puede ser un infarto, pero también puede ser que estemos haciendo una actividad muy emocionante y que por lo tanto estemos bien y que no sea peligroso, sino que sea estimulante. La tensión baja puede ser muy buena, pero también puede, si es demasiado baja, caer en apatía o caer en estados de tristeza, con lo cual no pensemos siempre que una cosa u otra va. Y disfrutemos también entonces un poco de esa sensación del pulso. Había cuando estuvimos nosotros en Noruega, una tradición muy bonita de un pueblo sami, un pueblo de la zona que estaba ya en el círculo polar ártico, y ellos hablaban del corazón del mundo. Y hablaban cómo el mundo también tenía un ritmo y que ellos oían el ritmo del corazón, ese corazón del mundo y ese latido del mundo. Y era una idea muy bonita como realmente estaba ahí. Pues bueno, en principio, yo como a modo de conclusión, para que luego ahora se lancen ustedes a hacer preguntas, pues querría decir que la conclusión es la que ya sabíamos, que yo creo que por eso el viaje era muy placentero, porque íbamos a concluir que, efectivamente que disfrutar de la música siempre es posible, que nos aporta muchísimos beneficios para la vida, que es necesario escuchar mucha música, que es necesario también, por supuesto, disfrutarla interpretándola y que sobre todo es necesario amar la música, porque eso es lo que más nos va a hacer felices. Y que pensemos que cuanto más interés, antes cuando recuerdo ahora uno de los prejuicios que me he saltado, que era el que a veces hay una cierta, ¿cómo diríamos? Una cierta eh, displicencia un poquito hacia el tema de que si alguien no tiene cultura musical, parece que no es tan malo como si no tiene otro tipo de cultura. Es decir, cualquiera de nosotros, cuando se habla de historia en general, nos avergonzamos si no sabemos una fecha, ¿vale? Pero sin embargo, cuando se habla de música, en general no nos importa meter la pata, ¿vale? Nos da igual decir que Beethoven es de una época o de otra, o que no sabemos música, ¿no? Hay un poco como de, es que no sé música. Hay gente, así como hay gente, como les decía antes, que se avergüenza por no tener formación musical, está también el otro lado un poco el que no pasa nada por no saber música. Y yo creo que eso también hay que evitarlo porque sobre todo no es saber música o no saber música, es saber arte. Y hay que saber todo. Y no es solo saber música, hay que saber música, hay que saber cine, hay que saber pintura, hay que todo, porque todo está relacionado. Entonces, lo más bonito, y yo creo que una de las disciplinas que nos demuestra que somos humanos y que nos, nos une con todo lo más esencial de nuestra vida, es el arte, porque es lo único que hacemos los humanos. Todo lo demás, los animales también lo hacen. Es decir, los animales también saben organizarse. No olvidemos las colmenas maravillosas y las hormiguitas, ¿no? Saben organizarse, saben alimentarse, saben defenderse, saben de todo. Lo que no hacen
es arte. Es decir, cuando ellos ladran, ladran, pero no ladran para que sea una maravilla y nosotros les escuchemos. Ladran para comunicarse, pero para comunicarse con algo que tienen que decirse. Y aún así, algunos animales yo creo que casi, casi son pequeños artistas y también nos lo transmiten. Pero en cualquier caso, nosotros somos los únicos que hacemos arte, que somos capaces de disfrutar el arte, que podemos dedicarle tiempo al arte. Así que únicamente decirles eso, que disfruten con la música, que espero haberles dicho alguna cosa que les haya podido interesar y que sobre todo espero que sigan disfrutando con la música y que sigan viniendo a estas maravillosas conferencias. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, no había ninguna duda de que íbamos a tener una charla magnífica. Ahora toca debate, toca preguntas. A Ana Pilar le gusta más decir esto va a ser un coloquio, así que animamos ahora a participar. Muy bien, adelante. Sí, ahora sacan. Ahora le traen el micrófono para que todos oigan. Se ha escapado. Ana, ha sido una delicia escucharte, así que muchas gracias. Tengo una duda y por eso la planteo. Siempre me ha parecido un milagro el que alguien pueda 2 horas memorizar un concierto. Entonces, quiero preguntarte cómo se trabaja en los conservatorios la memorización. ¿Qué técnicas utilizáis? Porque para mí es un milagro, simplemente. Muchas gracias. Es muy difícil y además, en principio, los intérpretes no tocaban de memoria. Creo que los pianistas se lo debemos a Clara Schumann, que fue una de las que empezó a tocar de memoria. Y no es lo que mejor le debemos, porque la verdad es que hizo grandes composiciones y fue una gran mujer, pero tuvo que los estéticos. Pues tuvo ese pequeño problemita de hacernos que tocásemos de memoria. Lo de tocar de memoria es un hándicap que sobre todo tenemos los pianistas. Si se fijan, algunos concertistas también, violín también, pero muchos otros concertistas tocan con partitura. Y la verdad es que a veces es un hándicap para nosotros como músicos, porque el tocar de memoria exige llevar en la cabeza toda la partitura. Y eso a veces supone un exceso de trabajo para que luego eso pueda salir perfectamente. Entonces, realmente hay muchos músicos ahora que están intentando, algunos pianistas, Richter, si no me equivoco, Pogorelli, que las últimas veces que vino también tocaba con partitura, cosa que los alumnos agradecían mucho, porque la memoria es un don que no todos los alumnos tienen. Entonces, primero es eso. Normalmente, además, suele ser el alumno que tiene mucha memoria, suele ser el alumno que lee peor. Porque el alumno que lee peor, cuando hace el trabajo de la lectura, le cuesta mucho y entonces al trabajar la lectura muy lentamente, como si dijésemos, mete los datos más lentamente y más profundamente. Los que tenemos, a mí me pasa, me encuentro en el otro grupo, los que tenemos una lectura muy fácil, que leemos con mucha soltura, nuestra lectura es más superficial, es mucho más rápida, pero para memorizar tenemos que hacer un esfuerzo posterior. Es decir, yo puedo leerlo sin memorizar, sin embargo, los que tocan siempre de memoria, cada vez que leen un trozo y ya lo tienen que memorizar, no lo pueden leer, con lo cual es un ritmo diferente. Entonces son alumnos completamente distintos. Hay algunos que tocan todo de memoria de esa manera y otros que lo tocan con el papel, o sea que lo hacemos más con la lectura. Realmente es algo que hay que trabajar. Los que tocan muy bien de memoria tienen que trabajar la lectura porque es fundamental y los que hacemos mejor lectura, tenemos que trabajar la memoria. ¿Cómo se trabaja? Pues hay distintos tipos de memoria. Hay una memoria que nosotros llamamos digital, es decir, los dedos reconocen las posiciones, entonces es una memoria ergonómica, es decir, yo no reconozco ya que estoy tocando re, si, sol, fa, sol, re, por ejemplo, cuando estoy tocando el estudio Tristeza de Albeni, Tristeza de Chopin, perdón, Tristeza de Chopin, pues en el pasaje de las sextas, que es muy difícil, uno ahí no recuerda las notas, sino que lo que recuerda son las posiciones y la ergonomía, porque sería imposible recordar, los dos recuerdas que tienes unas negras o que no tienes negras, y entonces trabajas, es una memoria digital. Hay otra memoria que es de la partitura, es decir, tú tienes la partitura en la cabeza y tú te vas poniendo y tú dices estoy aquí o estoy allí o no, es decir, es una memoria de la partitura. Hay muchas escuelas que lo que trabajan incluso es que esa memoria se trabaje sin tocar la partitura. A mí eso me resulta muy difícil, pero
sé que hay personas que lo hacen, ¿vale? Es decir, cojo la partitura y la memorizo antes incluso de tocarlo. Entonces yo memorizo la partitura y luego paso a tocarlo. A mí me resulta extraño, pero en cualquier caso hay quien lo hace. Entonces, memoria digital, memoria visual. Tenemos luego también la memoria auditiva, es decir, nosotros recordamos lo que estamos haciendo y sabemos lo que va a venir después. Y esa memoria auditiva también nos va diciendo, ahora va aquí, ahora va allá. Esa memoria puede fallar. Yo me acuerdo en un concierto de Pilar Bayona, que era una grandísima pianista, también pues que una sonata, cuando llegaba a la recapitulación, se olvidaba y volvía a la exposición. Y entonces tocó varias veces la exposición y el desarrollo, varias veces la exposición y el desarrollo, varias veces, y cuando al final llegó a la última, le salió la recapitulación. Entonces, cuando entramos al camerino, era en la iglesia de San Carlos, hace mucho tiempo, y entró Carmen, su hermana Carmen Bayona, entró y le dijo, Pilar, ¿qué has hecho con la sonata? Y Pilar dijo, no sé qué me ha pasado, que cuando llegaba a recapitular, responía. Y entonces estaba la pobre todo el rato y dice, y la última vez he dicho, si ahora ya no me sale, hago chispún y ya está. Que ya sabe que era muy graciosa. De ella, así, hago chispún y ya está. Dice, pero mira, la última vez me ha salido. Entonces, pero fue muy gracioso la idea de decir, oye, es que entró en bucle, pero totalmente en bucle. Claro, la gente que no conocía la sonata dijo, caramba, qué sonata más larga. Pero los que la conocíamos todo el rato diciendo, ¿qué le estará pasando? Y además ella con cara de póker, que es como tienes que estar en un concierto, pues claro, hubo gente que simplemente dijo, el tercer tiempo es larguísimo, ¿verdad? Sí, pero no era tan largo. Pero en cualquier caso, esa memoria te puede fallar, ¿eh? Te puede fallar. Entonces está la auditiva, está, como digo, la digital, está la de la partitura y luego está combinar todas, ¿vale? Lo ideal es siempre combinar. Cuando se te da la memoria menos bien, hay que trabajarlo como si fuese un apartado, quiero decir, un apartado técnico tal cual. Por ejemplo, recursos que se hacen para si alguien quiere memorizar es trabajar una frase, por ejemplo, y trabajar esa frase y hacerlo por frases para ir memorizando esa frase. Hay que intentar, cuando se hace, unir todo, ¿vale? Yo reconozco dónde estoy, pero yo reconozco también qué notas estoy tocando, dónde estoy, dónde estaría en la partitura. Y luego una cosa que siempre es importante cuando uno lo está haciendo así es no hacer la trampa, que suele hacer mucha gente, que es ponerse la partitura aquí y mirar de reojo. Así no se memoriza jamás. O sea, tienes que ponerte la partitura que vas a memorizar lejos para que cuando tú te vas a levantar del piano, te fuerces antes a decir qué es lo que crees que iría. Y entonces cuando ya te levantas, lo compruebas, ¿vale? Pero también la propia pereza que da levantarse hace que tu cabeza también a veces reaccione y te diga más cosas, ¿vale? Porque también la cabeza a veces es perezosa. Entonces estás aquí y dices, voy a mirar, ¿no? Entonces si te tienes que levantar, dices, venga, vale, ¿qué venía? Esto y esto, ¿vale? Entonces a veces también. Pero es un trabajo arduo. Y para mí, vamos, yo cuando veo a los grandes concertistas, como le pasa a Guillermo y a otros grandísimos concertistas que meten en la cabeza tantísimos conciertos, para mí es algo muy importante y sobre todo lo que hablábamos antes de disfrutar. Me acuerdo que con Guillermo tuvimos una anécdota muy, muy curiosa porque cuando vino aquí a hacer justamente un homenaje, el homenaje a mi tía, a mi madre le habíamos hecho un homenaje más académico y a mi tía le hicimos, como ya era pianista, un concierto con Guillermo González en el auditorio. Y entonces Guillermo vino con mucho cariño a tocar y tocó la Suite Iberia además, que en ese momento estaba él presentando. Y entonces cuando lo estaba haciendo, me acuerdo que me dijo Guillermo, está muy a gusto en el concierto, tan a gusto que cuando estaba en mitad del concierto me he dicho, Guillermo, cuida, que estás en concierto. Entonces, quiero decir que en concierto hay que disfrutar, pero hay que controlar, ¿vale? Quieras que no, cuando nosotros estamos tocando, somos como el conductor de un coche, ¿vale? Yo me acuerdo que a veces yo a mi marido le decía, mira qué atardecer tan bonito, y me decía, yo no puedo mirar, no, yo llevo el coche, ¿vale? Míralo tú, pero no me digas que mire, yo llevo el coche. Entonces, es un poco eso, es decir, el concertista está llevando el coche. Entonces, vale, puede mirar el atardecer, pero con mucho cuidado, porque si se vuelve y mira el atardecer, igual es el último que vemos, ¿vale? Entonces, hay que estar con ese cuidado. Entonces, nosotros a veces pensamos que el pianista está disfrutando mucho y el pianista, si disfruta mucho, puede cometer errores. Porque cuando uno está demasiado, que es lo que se decía Guillermo, decía, cuida que estás disfrutando mucho, se pierde la seguridad. Es decir, cuando tú estás disfrutando muchísimo algo, es muy fácil. Yo siempre recuerdo con los alumnos cuando son muy puristas, les pongo un concierto de Josep Colom, que también es otro gran pianista, que es el concierto número 1 de Chopin. Y es una grabación maravillosa. Toca un primer tiempo fenomenal, un tercer tiempo maravilloso, y en el segundo tiempo hay una tontadita que hace tatita tam, ¿vale? Y hay una nota, y cuando llega aquí, pone mal la mano. Entonces pone la mano mal y hace así. No lo puedes solucionar porque además en el piano cuando has tocado la nota mal ya no hay solución. En el violín aún puedes moverte, pero aquí en el piano ya la ha dado, ¿no? Entonces, quita el pedal y ya está, pero la cara que pone... Y entonces, claro, tú dices, ¿es un fallo? Pues sí, es un fallo. No tiene importancia, pero tú dices, ¿por qué tiene ese fallo cuando ha tenido otras cosas tan maravillosas? Pues es un momento de relax, o sea, un momento de que de repente la cabeza dice, qué bien vamos, ¿vale? ¡Paf!
Te pasa con los alumnos, están tocando y dicen muy bien, muy bien. Es decir, muy bien y equivocarse. O sea que además incluso te lo dicen los alumnos, no me digas que voy bien, que me equivoco. Es decir, que cuando tú te relajas es mucho más fácil hacerlo, pero es un mérito, la verdad es que sí. Yo abogaría porque el que tenga mucha memoria toque de memoria y el que no la tenga que toque con papel. Yo creo que no le veo mayor problema que sea. Mucha gente también cuando se hace más mayor, yo por ejemplo toco mucha cámara, no por ser mayor, porque a mí me gusta mucho la música de cámara, tal vez porque me gusta menos también memorizar y sobre todo porque me gusta mucho tocar con otros. Pero por ejemplo la música de cámara no se suele tocar de memoria. Y es un apartado importantísimo y buenísimo. Yo creo que lo de la memoria, yo creo que igual si lo vamos reduciendo a que el que tenga capacidad, pues que lo haga bien. Es cierto también que algunas partituras es imposible tocarlas con papel, por las páginas, por todo, por la extensión, por todo, y para el músico también a veces. Pero a veces igual, bueno, yo alguna vez me acuerdo que en un concierto sí que vi que debía tener algún trozo así y tenía un pianista, una chuleta. Una chuletita tenía así. Yo creo que debía ser algún trozo que se le debía cruzar y tenía una chuletita ahí, ¿no? No, tenía, y entonces me hizo gracia, ¿no? Dije, bueno, pues mira, una especie. Pero realmente, pues eso, es cierto que pasar página, por ejemplo, es muy complicado. Ya te pasa cuando estás en un concierto, necesitas. Ay, perdón, alguien, es que yo muevo mucho las manos. Entonces necesitas a alguien que esté y pasar páginas muy incómodo. Entonces a veces pones pegotes, tocas de memoria unos trozos para no tener que pasar página, porque es incomodísimo tener una persona a tu lado ahí, aparte que a veces no se fijan, ¿vale? En un concierto del auditorio, un pasapágina se despistó y el pianista al final oímos todos la palabra pasa y el otro no pasó. Entonces, y además fue muy gracioso porque la parte esa cuando es pasa, 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 y oímos pasa, y al final no, y entonces en la segunda parte el pianista salió sin pasahojas. ¿No? Entonces quiero decir que es muy incómodo, ¿vale? Tener que depender. Entonces a veces sí que es cierto eso. ¿Por qué se llama música de cámara? La música de cámara se llama de cámara primero porque, en principio por el lugar, porque la música siempre era. No, era por habitación, era música de chambre, era música de habitación. En lugar de ser una música de iglesia o de gran sala de corte, era una música pequeña, una música de habitación pequeña, y por eso recibía el nombre de música de cámara. Siempre está dedicada a un número de músicos que no pasen de 9. Todo lo que es más de 9 ya no se llama música de cámara, ya es pequeña orquesta o pasa eso. Es un poco un ambiente, es una música también de carácter un poco más íntimo. No siempre es íntima, pero sí que es cierto que en su principio fue. También tiene un cierto carácter doméstico en algún caso, porque también fue música que se componía para que también la gente tocase en casa, pero luego hay grandísimas obras muy importantes que están dentro de la música de cámara. Los compositores han puesto mucha parte de ahí y los grandes músicos, casi todos los grandes músicos, trabajan la música de cámara. Como parte educativa es fundamental. Tener que tocar con otro es muy formativo. Y para mí la música de cámara es que como le comenté a Carlos Gurpegui en una entrevista que me hizo mucha ilusión que me preguntase por la interpretación, y yo le comenté eso, que la música de cámara para mí es muy importante porque es como la vida, es decir, te permite ser a veces un personaje principal, otras veces ser un personaje secundario, otras veces, es decir, la música de cámara unas veces cantas, otras veces acompañas, otras veces. Entonces es como en la vida, no es. Dicen que los números tienen que ver con la música, ¿eso es verdad? Sí, los números y la música tienen mucho que ver. Normalmente se dice que los músicos tienen más capacidades para las matemáticas. Yo no soy un ejemplo porque yo era muy mala en matemáticas, pero bueno, no quiere decir eso que no. Pero sí que es cierto que la música tiene mucho, mucho de matemática. Hay, por ejemplo, lo que comentábamos del disfrute de la música. Antes lo he comentado, que hay música que disfruta más el intérprete que el oyente. Y eso es un poco peliagudo, pero es verdad. Por ejemplo, hay una música que es complicada para según qué oyentes y que sin embargo para el intérprete es maravillosa. Y son algunas fugas de Bach. En concreto, el arte de la fuga de Bach, por ejemplo, es una obra difícil. Es una obra difícil de escuchar porque lo que hay es una imitación maravillosa, pero es una imitación que muchas veces está escondida, porque muchas imitaciones no son fáciles para que las reconozca el oyente. El intérprete sí que sabe que está haciendo la imitación a la inversa, con lo cual eso acaba siendo un poco no tan difícil como luego es en la música dodecafónica, porque ahí todavía a veces se hace más complicado el encontrar la serie retrógrada, pero porque la música de Bach es tan maravillosa que lo camufla todas esas dificultades. Pero aún así, mucha música hay que tú la disfrutas más interpretándola que el oyente escuchándola. Si no es un oyente,
que es muy entendido y puede valorar esa interpretación. Por ejemplo, yo me acuerdo que en un concierto del Arte de la Fuga hubo un problema porque lo interpretaban en el teatro principal y lo interpretaba Juanjo Olives, con el germen del grupo Enigma, cuando empezaban ya a ser un poco el grupo que estaban aquí, interpretaron el Arte de la Fuga maravillosamente bien y fue un colegio, y entonces se aburrían y empezaron a tirar avioncitos de papel con el programa y entonces, claro, empezaron a bajar ya, avioncitos, avioncitos, avioncitos y entonces al final llegó un momento que Juanjo se volvió al público y dijo, lo siento, no podemos seguir tocando así. Se produjo mucho revuelo y yo estaba en el palco al lado de los del colegio y entonces al salir al pasillo, un profesor del colegio estaba muy enfadado. Pues claro, fíjate estos chicos, después que los traigo al concierto, ahora ya... Y le digo, hombre, es que has escogido el peor concierto del programa, tú, porque digo, hombre, podías haberles traído a los valses de Strauss, a las danzas de Borsak, a no sé cuántos, no digo, también deberías haber hecho una preparación, haberles explicado lo que venían a escuchar, haber hecho todo, y digo, en cualquier caso, una parte solo o lo que sea. Es decir, por eso hay que tener un poco de cuidado, porque esa obra no era una obra para adolescentes, un poquito con pocas ganas de estar en un concierto. Entonces, realmente hay obras que son disfrutarlas, pues el público las disfrutábamos, pero yo creo que sobre todo los que lo disfrutaron muchísimo fueron ellos. Pasa un poco también con la música moderna, con el jazz. Una gran parte del jazz, a los músicos de jazz les da igual que estemos que no estemos, por eso les da igual que se esté fumando, hablando, comiendo, lo que sea, porque ellos van a su bolo. O sea que realmente los músicos de jazz pueden estar horas y horas y entonces tú cuando dices, bueno, ya nos vamos, ¿no? Sí, vale, y siguen, ¿no? O sea que, y pasa lo mismo, es decir, ellos disfrutan muchísimo, es decir, los músicos de jazz lo hacen para que les escuches, pues una parte sí, pero también lo hacen para ellos. O sea, yo creo que los músicos de jazz los dejas solos y siguen igual. O sea, yo creo que, y muchas No veces les hace falta no les público. hace falta público. Yo creo que hay otros músicos que sí que agradecen el que haya público, pero otras veces no. ¿Más preguntas? Sí. Bueno, muchas gracias primero por la exposición, muy interesante. Has nombrado que Zubin Mehta y efectivamente vino hace poco y además de dirigir sin partitura, primero y segundo tiempo, estuvo sentado, lo cual más difícil, claro, 86 años, cuidado. Pero Karajan nunca empleó, creo que la solo partitura en la novena de Beethoven. Porque, claro, es una masa entre músicos y cantantes. Mi pregunta es, cuando hay, como le pasó a Krauss con Karajan, en este caso una ópera, claro, cantaba Krauss, y Krauss, por su capacidad técnica y sus agudos tan perfectos, le interesaba el prolongar los agudos, y Karajan era muy cuadriculado, alemán, y no lo aceptaba. Pero Krauss, que era el que cantaba, impuso su norma. Eso significó que jamás volvieron a actuar juntos, Krauss y él. Que dijo, tú no volverás conmigo. Mi pregunta es, cuando hay un violonchelo y orquesta, por cierto, violín y orquesta, lo mismo, piano y orquesta, ¿quién manda ahí? Porque claro, el director, cuando tiene momentos en que el solista, que realmente, aunque haya 90, 100 músicos, es el verdadero eje, ¿quién manda el tempo? ¿El que toca el piano, violín, cello? ¿O es el director en que, aunque esté con los brazos cruzados y quieto y de reojo mirándole, le ha dicho antes a qué nivel de tempo tiene que ir? Esa es mi pregunta. Muy buena pregunta, muchas gracias. La verdad es que todas las preguntas están siendo muy interesantes, muchas gracias. Como digo, vamos a ver. Primero, cuando hemos hablado antes del disfrutar la música, me viene muy bien lo que comenta por las versiones, que también no hemos hablado. Cuando a veces escuchamos también, no solamente hay una versión, sino que hay muchas. Por ejemplo, he hablado de Krauss. Krauss es para mí un cantante fenomenal. A otros casos, hay gente que no le gustaba Krauss por un poco esa voz un poco más metalizada que tenía en comparación con los otros cantantes más de tipo Plácido Domingo o Pavarotti, etcétera. A mí Krauss me gustaba mucho, sobre todo porque además tenía una dicción maravillosa, que eso también es importantísimo en un cantante. Se le entendía todo lo que decía, tenía un francés magnífico y demás. Era muy purista y también saben que también se dedicó solamente a aquellos repertorios que le daban, que eran muy buenos, ¿no? Entonces Krauss a mí me parece que es un músico muy bueno. Es decir, que si lo que quería era mantener esos agudos, tampoco era un divo en el sentido de hacer
algo que se saliese musicalmente, quiero decir con esto, ¿vale? Porque sí que es verdad que en la ópera a veces se da el caso también de que por hacer un divismo se pierde también musicalmente, que a veces te ocurre, ¿vale? O sea, algunos excesos de algunos cantantes hacen que al final la frase decaiga y que digas el compositor realmente no quería hacer esto, ¿vale? Sino que es un poco, a veces el exceso de divo es un poco complicado. Pero Krauss normalmente no lo hacía, entonces es raro, no conocía ese enfrentamiento entre Krauss y Karajan, la verdad es que no lo conocía, pero bueno, lo puedo entender en ese sentido, pero bueno, creo que puede ser interesante el ahondar más y conocerlo. Y lo que dice en el caso de los cantantes y las óperas, pues bueno, los cantantes tienen, como digo, esa parte de divo en el que también entra el personaje y se crean muchos conflictos también. Ahora se crean los conflictos no tanto con los directores de orquesta, sino con los directores de escenografía, porque ahora la dirección, la parte orquestal está tan marcada ya y la gente quiere escuchar las versiones tan iguales que en ópera ahora, cuando hacen cambios, los hacen solo de escenografía. Si se fijan de interpretación, no hay, ¿vale? O sea, en lugar de tener una riqueza interpretativa, decir, oye, lo está cantando con diferente tempo, no sé qué, no. O sea, no entran en parte musical y lo que entran es si va vestida más, menos, si hay más sexo, si no hay eso, es siempre lo llamativo. Si sale alguien desnudo, si sale, es decir, siempre sale más la noticia de la escenografía, si la escenografía es incómoda, porque, por ejemplo, muchos escenógrafos obligan a los cantantes a cantar así, que es incómodo para que entonces pues, se enfade la cantante, es decir, no sé por qué es eso. Pocas veces, prácticamente ninguna, me he encontrado con comentarios musicales, ¿vale? Es decir, oye, es que el tempo que han llevado en esta Lucia es más lento o la orquestación ha sido diferente o no. No, o sea, siempre ha sido si se ha vestido de una manera o se ha vestido de otra. Entonces, en ópera yo creo que se entra menos, está como más cuadriculado. En los solistas, en los conciertos de solista y orquesta, pues depende del estilo, depende del estilo. En algunos conciertos, los conciertos que son más clásicos, el tempo es más unitario, es decir, el solista tiene que mantener el tempo con la orquesta. Es más, el concierto clásico ni siquiera tenía director. La figura del director de orquesta es muy tardía. Los conciertos de Mozart, incluso los de Beethoven, se dirigían desde el instrumento. No había director de orquesta, sino que directamente el que se ponía en el instrumento dirigía. A veces Barenboim lo hace. A veces en algunos conciertos Daniel Barenboim, también otro gran pianista, pues se coloca en el instrumento y entonces cuando tiene un momento la mano suelta dirige y otras veces no dirige con la mano, sino porque ha dirigido antes. Es lo que hemos comentado antes también. El director es mucho más importante en la preparación. Luego ya prácticamente va sobre ruedas, realmente no se necesita. Entonces, en las obras clásicas realmente el tempo está unificado entre el solista y eso, con las excepciones de los pasajes de las cadencias, que está suelto, que por eso mismo toda la orquesta se tiene que callar, pero el resto, el tempo es muy unitario, el solista no se descabalga tanto. Cuando ya estamos en el siglo XIX, ahí sí que empieza a hacerse la figura del director, porque también el intérprete ya empieza a ser muy pianista, el solista cada vez es más solista, la figura del director también en las obras orquestales va convirtiéndose también en una figura más importante y por lo tanto también va ganando un protagonismo y entonces van creándose esas dos. Y luego la música romántica, claro, es mucho más rubato, entonces eso crea más problemas de ritmos entre unos y otros. Y las obras de solista de la música romántica, muchas, pues por ejemplo el concierto de Chopin es una maravilla, pero es un concierto de piano y orquesta, ¿vale? O sea, la orquesta es muy pequeñita en comparación. Si cogemos cualquier otros conciertos de otros autores, vemos que la orquesta, y no es que esté mal, que Chopin es un buen orquestador y está muy bien esa música, pero realmente no es una gran orquesta como en otros conciertos que sí que vemos que hay una cierta igualdad, ¿vale? Entonces, aquí en este caso no. Entonces, pues el tempo como siempre se tiene que acordar mucho. Cuando tú tocas con otro, yo creo que hay que acordarlo mucho. El problema que tienen ahora mucho las orquestas, y se nota mucho también en los concursos, es la falta de ensayos. Antes, cuando se ensayaba mucho, entonces el pianista venía, estaba unos días antes y entonces se acordaban muchas cosas. Ahora yo noto mucho que en algunos conciertos el pianista llega y hay cierto problema de ensayo. Entonces notas que el tempo. Yo, por ejemplo, en el propio concierto de Zubin Mehta, y que no me lo tomen como para una crítica, pues encontré más cómoda la orquesta sola que con el pianista, yo personalmente. O sea, la encontré más cómoda. ¿Vale? Porque tal vez, pues eso, me dio la sensación, no lo sé si es cierto o no, de que habían ensayado igual, pero no estaba. Se nota mucho cuando un concertista toca con una orquesta con la que ensaya habitualmente, porque entonces se convierte en una especie de música de cámara, es decir, que
que hay ciertos movimientos en los que todos están. Porque el tempo lo tienen que marcar todos. El tempo lo marca el pianista, lo marca el solista, y lo que hacemos todos es utilizar algo que los niños odian, que es el metrónomo. ¿no? Entonces todos quedas de acuerdo cuando estás en una obra de cámara, dices aquí a 80, aquí a 100, aquí a tanto, aquí a no sé cuántos. Entonces el tempo es eso. Lo que ocurre es que, claro, en alguno de los vídeos de Guillermo lo verán también, el tempo es eso, pero no es eso. Es decir, cuando tú vas a una... Yo siempre digo que es como cuando vas con alguien que conduce bien el coche. Da la sensación de que va todo el tiempo a la misma velocidad, pero no va a la misma velocidad. Pero sin embargo tú tienes la sensación de que no ha cambiado, ¿vale? Empieza, va. Entonces, un buen conductor es eso, un mal conductor es el que notas que acelera, que para, que... Pues un músico es lo mismo. Es decir, cuando nosotros vemos que la música está fluyendo y que de repente vamos y crecemos y vamos ahora un poco más rápidos y ahora de repente volvemos a parar y eso nos va llevando, que nos va llevando el músico con un dedito, entonces eso es que es un pulso natural que va variando. Cuando notamos que se produce eso, entonces yo en algunos conciertos de piano y orquesta he notado un poquito a veces ese tipo de cosas, ¿no? Que notas, y también si no, lo que tienen que hacer para que no se note es llevarlo a metrónomo, es decir, marcar a metrónomo, y entonces se produce cierta frialdad, que en algunos casos también se nota. Es decir, que notas que el piano y la orquesta van muy cuadriculados para que no se escape nada, porque claro, son muchos músicos, y entonces decir, mira, vamos todos a esto y ya está. Entonces a veces eso yo lo noto también, no sé si lo habrán notado también en algunos conciertos, que notas que van un poco como de ejercicio, ¿vale? Taca, 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 taca. Entonces están como muy pendientes de que no se nos vaya. Pero eso yo creo que también es falta de...